Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Mi nombre es Rosalía, bienvenidos nuevamente a un nuevo video, gracias por estar aquí. Y hoy hay un tema súper interesante que quiero platicarles y el tema de hoy es la salvación de Jesús. Tal vez en algunos videos anteriores me han escuchado decir la palabra salvación o que Jesús nos salvó. Y realmente darle hincapié a esta palabra es darle hincapié a todo el amor que Dios tiene por nosotros y todo lo que hizo por nosotros. Cuando yo aprendí el significado de esa salvación que Dios dio por nosotros a través de Jesús, pues realmente me quedé como, wow. A ver, todo se remonta con Adán y Eva, cuando estaban en el Edén. Estoy segura que todos conocemos la historia. Pues Eva fue tentada por la serpiente, fue tentada por el diablo, la cual ella comió el fruto del conocimiento del bien y del mal que Dios les había dicho que no coman. Pues Eva lo comió, se lo dio a Adán y automáticamente despertó su conciencia y pues se dieron cuenta que estaban desnudos. Para entonces, pues Dios ya sabía lo que había pasado, pero pues Dios le pregunta o les pregunta a ellos dónde están. Para eso ellos pues se habían escondido porque estaban desnudos, pues no, la Biblia nos dice en Génesis exactamente que Adán y Eva pues les dicen, nos hemos escondido, Señor, porque nos hemos dado cuenta que estamos desnudos. Y Dios le pregunta, ¿y quién te ha dicho que estás desnudo? Ya, pues obviamente él ya sabía que habían hecho, qué es lo que había pasado con Adán y Eva. Y al hacer esto, pues, ¿qué es lo que sucede? Sucede que Adán y Eva cambian realmente el propósito original que Dios tenía para el hombre. Ellos, sin darse cuenta, le dieron poder a Satanás para gobernar la tierra. ¿Cómo así? Lo que pasa es que cuando Dios creó al hombre, Dios lo puso a Adán al oriente del Edén para que Adán pueda gobernar, para que Adán pueda administrar esa parte del Edén. Y pues Dios hizo crecer plantas, puso animalitos domésticos, aves domésticas, para que Adán tenga dominio sobre ellas. Adán y después pues con su compañera Eva. Pero al hacer esta desobediencia hacia Dios, pues automáticamente las cosas cambiaron. Pero Dios en su infinito amor nos dio la solución que la encontramos en Génesis, que dice, Dios el Señor dijo entonces a la serpiente, por causa de lo que has hecho, maldita serás entre todos los animales, tanto domésticos como salvajes. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. ¿Qué nos quiere decir Dios con esta cita? Pues que Dios nos dio la solución, y la solución es Jesús. Cuando Dios se refiere al simiente de una mujer, se refiere al simiente, o sea, la semilla, o sea, un bebé del vientre de una mujer que te aplastará la cabeza y tú le morderás el talón. Y es justamente lo que pasa con Jesús mucho tiempo después. Esa es una promesa que Dios da sobre Jesús, que se cumple mucho tiempo después cuando llega Jesús aquí a la tierra. Adán y Eva no solamente se dieron cuenta que estaban desnudos y que habían cometido una desobediencia hacia Dios, sino que ellos también perdieron esa comunión que tenían con Dios. Lo que pasa es de que Dios y su presencia es tan santa y tan pura que no puede tener una comunión con alguien que tiene pecado. No puede tener una comunión con alguien que ya cometió pecado. Entonces es por eso de que automáticamente la presencia de Dios se va. Y por eso Adán y Eva son desterrados, porque Dios no podía tener una comunión directa con Adán y Eva por lo que ellos habían hecho. La paga del pecado es la muerte. Pero Dios en su gran amor, ¿qué es lo que hace? Hace el sacrificio de un corderito o de unos corderitos. Sacrifica esos corderitos y cubre al hombre y a la mujer con pieles. Eso lo podemos ver en Génesis, ahí está escrito, que cubre, Dios cubre a Adán y Eva con esas pieles. Y eso tiene un significado muy interesante, porque ¿qué es lo que significa? Que Dios cubre con ese sacrificio de ese corderito el pecado que ellos cometieron contra Dios.
Entonces, es bien interesante porque en el Antiguo Testamento nosotros podemos ver cómo las personas de ese tiempo daban en ofrenda a corderitos, a animalitos de buen estado. Tenían que estar súper lindos los animalitos, súper sanitos para que puedan ser sacrificados. Y ese sacrificio significaba que ellos podían cubrir sus pecados con el sacrificio de esos animalitos, pero simplemente cubrir, nada más. Pero cuando llega Jesús hay algo súper guau que me encanta. Y Juan el Bautista nos dice que ahí viene el Cordero que quita el pecado del mundo. En el Antiguo Testamento y con Adán y Eva, Dios, ¿qué hizo? Cubrió el pecado. Pero cuando vino Jesús, Jesús vino a quitar el pecado. Vino a quitar el pecado y a quitar ese dominio que Adán y Eva le habían entregado al diablo, ese dominio de la tierra, ese dominio, ese gobierno que el diablo se había apoderado, que no era de él, pero él nos lo quitó. Entonces Jesús vino a salvarnos, a quitar ese dominio que el diablo nos había robado. ¿Y por qué Jesús quita el pecado? ¿Por qué? Porque la única manera de quitar el pecado del mundo, de quitar el pecado a cada persona del mundo, desde el antiguo, desde Adán y Eva, hasta más adelante, hasta que exista toda la tierra, es la muerte de alguien. Pero la muerte no de cualquier persona, sino de la muerte de alguien santo, de alguien puro, de alguien sin pecado. Pero, ok. Pero eso no existe. No tenemos aquí en la tierra, ningún hombre de esta tierra está sin pecado. Entonces, ¿qué es lo que pasó o qué es lo que tuvo que hacer Dios realmente en su gran amor? Porque Él lo quiso así, porque Él quiso hacerlo. Porque si bien es cierto, Él pudo haber dicho, ok, pues ya, ahí, cometieron el pecado y ahí se quedan y listo. O sea, muere y bye. Pero no, Dios en su gran amor mandó a su Hijo Jesús para poder quitar este pecado y poder darnos esa comunión nuevamente con Dios, esa relación nuevamente con Dios. Y Jesús en su voluntad se dio como ese cordero libre de pecado para morir por nuestros pecados. Es allí esa salvación que Jesús nos da a todos nosotros, que Dios nos da a todos nosotros. Vino Jesús a darnos ese nacimiento nuevo. ¿Qué quiere decir ese nacimiento nuevo? Pues ese nacimiento en el Espíritu. Tenemos un nuevo espíritu en Jesús. Vino a quitarnos el pecado. ¿Por qué? Porque ya Dios ya no nos ve a nosotros, ya no ve a Rosalía, ya no ve a Juanito, sino ve a Jesucristo en nosotros. Ya no nos ve con esos ojos que estamos llenos de pecado, no, porque cuando aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, ya no nos ve a nosotros, ve a Jesús. Nosotros somos la justicia de Dios en Jesús, pues Él pagó el precio del pecado y Él nos dio la vida eterna. Porque gracias a lo que Jesús hizo, ahora podemos tener todo esto que les acabo de decir y vivir libremente con nuestro Padre. Es por ello que hay una cita súper linda que me encanta, que es en Juan 3:16, que nos dice que Jesús es la vida, es el camino y la verdad. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y nadie llega al Padre si no es por Jesús. O sea, ¿se dan cuenta todo lo que Jesús hizo por nosotros? Es por eso que nosotros lo honramos. Es por eso que nosotros amamos a Jesús, por todo lo que Él hizo, por todo lo que sacrificó. O sea, vino, descendió del cielo, nació como hombre, creció hasta los 30 años, hizo su ministerio y murió a los 33 años por todos nosotros, crucificado en un madero, que era la peor muerte que se podía recibir en ese tiempo, porque en ese tiempo gobernaba el Imperio Romano, y el Imperio Romano era un imperio súper cruel, y la muerte en cruz realmente era una muerte horrible, horrible, era la muerte más horrible que podía haber en ese tiempo. Y Jesús
me encanta esto, porque Jesús convirtió ese símbolo de muerte, porque en ese tiempo así se veía una cruz, que era un símbolo de muerte, en un símbolo de vida, porque ahora amamos esa cruz por todo lo que Jesús hizo por nosotros. Realmente la amamos. Espero de verdad que este video haya sido de mucha bendición para todos ustedes. Y pues como siempre les digo, les recomiendo, lean la palabra de Dios, analícenla, escudriñenla, realmente allí van a encontrar toda la vida, toda la vida, todo el camino y toda la verdad. Nos vemos por aquí después. Bye.